Me pidieron hablar hoy sobre fármacos en pandemia, pero la verdad es que antes de hablar de los fármacos en pandemia, les quiero hablar también sobre qué pasa con los fármacos en condiciones normales, porque tenemos que entender cómo es todo este proceso, y esto es súper importante porque tenemos que definir en una pandemia en donde todo tiene que ser rápido, donde tenemos que salvar vidas en tiempo récord, qué cosa de esto nos sirve y qué cosa quizás debemos modificar para este tipo de incidentes. Entonces me voy a centrar un poquito en eso en un principio. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre la investigación de nuevos fármacos y queremos llegar con un fármaco a algún paciente, una de las cosas que tenemos que definir muy bien son los clinical trials, que son los ensayos clínicos que se le hacen a un fármaco para poder definir su seguridad y su eficacia. Y uno, en primer lugar, cuando empieza, digamos, con el tema de los estudios clínicos, tiene que pensar en toda la investigación que está antes de estos estudios clínicos, el tema de tener los laboratorios adecuados, de pensar cuál es la patología que voy a tratar, y no solamente la patología, sino que también cuál es la historia de esta patología. Cosa que evidentemente en una pandemia no se conoce, porque estamos, digamos, ahí haciendo todo al mismo tiempo, que también vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros partimos con esto, normalmente partimos con una patología conocida, queremos estudiar y queremos ver un fármaco para esa patología conocida, y de todas las moléculas que yo parto con 10.000 moléculas aproximadamente, la verdad son entre 5.000 y 10.000 moléculas. De esas 10.000 moléculas con las que uno parte con la fase de descubrimiento de la droga y se hace toda una fase química de investigación, en donde uno revisa la molécula, ve la estabilidad de esa molécula para saber cómo tratarla, hace análisis computacionales para poder revisar esa molécula, con qué tipo de receptor se une, a qué receptores se puede unir. Luego de eso partimos con la fase preclínica. Y la fase preclínica es, digamos, llegan de esas 10.000 moléculas con las que yo partí solamente un cuarto. Normalmente llegan unas 250 moléculas nomás. Y eso es en base a que muchas moléculas se caen en el camino porque cuando uno hace los análisis computacionales no siempre tienen una buena interacción con el receptor que yo se suponía que iba a tener la interacción, o porque análisis que uno hace computacionalmente ya le dicen que ese fármaco probablemente no va a tener tan buena eficiencia como uno esperaba. Ay, disculpen, se me sale. O porque el fármaco no tiene una estabilidad adecuada ni a temperatura ambiente ni a 4 grados, por lo tanto, no se puede manipular de forma adecuada para poder llevarlo a la clínica. Y de esas 250 moléculas con las que yo parto en estudios preclínicos, son todos esos estudios que uno hace en células y en animales. Y normalmente uno prueba distintos tipos celulares dependiendo de qué es lo que está pensando. Si es que es un fármaco que es intravenoso, lo voy a probar en células endoteliales y en células hepáticas, en células renales. También es parte de lo que básicamente siempre se tiene que hacer, pensando en cuál va a ser la vía de administración, pensando en hígado, pensando en riñón, básico. Y luego de eso, uno se va a los estudios en animales, que los estudios en animales siguen siendo parte de los estudios preclínicos, y normalmente lo que uno utiliza son dos modelos murinos, que puede ser rata, ratón, conejo, cobayo, conejillo de India, esos son modelos murinos. Y luego en un mamífero que puede ser caballo, perro, cerdo, etc. Terminando todos esos estudios preclínicos en donde uno hace los estudios de genotoxicidad, hace análisis para poder ver si es que pasa o no pasa la placenta, si pasa o no pasa la barrera hematoencefálica, si es que se acumula o no se acumula este fármaco en algún órgano en específico. De todo eso, solamente 5 compuestos llegan a los estudios clínicos. O sea, partimos de 10.000 y llegamos solo a 5. Y normalmente, ¿por qué se caen? O porque no muestran eficiencia en animales, o porque muestran una elevada toxicidad, por lo tanto, no son seguros de probar en humanos y se descartan. Y de esos 5 compuestos que llegan a los estudios clínicos propiamente tales, que son estudios clínicos en seres humanos, solamente un compuesto normalmente es aprobado por la FDA. Entonces tenemos que, desde que nosotros partimos estudiando alguna molécula que me sirviera para un receptor X, para una patología Y, de 10.000 compuestos con los que parto, normalmente termino solamente con uno en el mercado, después de una aprobación por la FDA en el caso de América, ¿cierto? Pero como ustedes sabrán, hay otras agencias regulatorias como la EMA en Europa, y además cada país tiene su agencia regulatoria, donde en Oriente hay algunas que son bastante reputadas, tal cual la FDA o la EMA, por ejemplo la de Japón y Corea del Sur, que son excelentes agencias regulatorias de las que poco se habla, digamos por la diferencia cultural, que además lleva a que esta diferencia cultural haga que los estudios clínicos sean un poco distintos.
no vamos a meter en eso porque si no sería demasiado largo. Pero vamos a hacer un análisis un poquito ya más viendo cuáles son los estudios clínicos que normalmente se hacen. Cuando nosotros vemos la fase de investigación del medicamento, desde que partimos hasta que terminamos, ¿cierto? Les comentaba que primero tenemos, ¿cierto?, el descubrimiento de la partícula, que tenemos entre 5.000 y 10.000 moléculas, de esas llegan a la fase preclínica solamente 250, 5 en los estudios clínicos, y de los estudios clínicos a tener un medicamento aprobado aproximadamente uno. Y dentro de los estudios clínicos normalmente tengo 3 fases, que en realidad normalmente son 4 más que 3. Está la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y lo que sucede entre las distintas fases es que yo voy aumentando el número en un principio, voluntarios sanos y luego de pacientes. Entonces, con ello, si yo sumo todos los años en que yo me demoro en hacer una investigación para poder sacar un fármaco en un mercado por una patología X, son entre 12 y 15 años. Evidentemente que si yo estoy en un proceso de pandemia, no puedo esperar 12 a 15 años para tener un fármaco que tenga, digamos, todos los estudios desde el inicio hasta el final para asegurarle a la población que van a ser seguros. Y aún así, hay fármacos que han pasado por todo este proceso, que llegan al mercado y que cuando llegan al mercado, cuando se exponen a pacientes que de una muestra mucho más grande, empiezan a aparecer algunas reacciones adversas medicamentosas que son poco frecuentes y que pueden hacer incluso que esos fármacos salgan al mercado después de esos 15 años. Entonces, después de todo este proceso, en donde me gasté 1.000 millones de euros, puedo terminar con un medicamento o puedo terminar con ninguno. Entonces, evidentemente eso es algo que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión de este tipo y poder definir si es que voy a partir con un fármaco nuevo, ¿cierto? Y empezar a investigarlo hasta llegar al mercado. Y todo esto siempre lleva un montón de polémica que dice, oye, pero ¿por qué van a experimentar con seres humanos? Que los seres humanos no somos conejillos de India. Sin embargo, es súper importante hacer estos estudios porque estos estudios son básicos para poder decirle a la población no solamente si el fármaco es eficaz, sino que también que el fármaco es seguro. De hecho, en la historia de la farmacología hemos tenido algunos casos que son extremadamente tremendos, como el caso, por ejemplo, de la talidomida, que últimamente me he acordado mucho de la talidomida con todo esto en verdad, que es un fármaco que es un antiemético, que es lo que hace básicamente es inhibir el vómito y que en un principio, cuando salió al mercado, estaba indicado para mujeres embarazadas, pensando en el primer trimestre de embarazo, ¿cierto? Que dan muchas náuseas, la talidomida. ¿Y qué se produjo con la talidomida? Que, bueno, era genotóxico finalmente. Hay dos versiones dentro de su historia, la de la farmacéutica, que ellos hicieron todos los estudios y que no saben por qué pasó en humano, y ahí dicen que se equivocaron, que no lo hicieron en el modelo más adecuado para poder ver el traspaso por la barrera placentaria, porque decían que era muy seguro. Y lo otro es que mintió la farmacéutica, que en este caso fue Grunenthal, y que falseó los datos. Están esas dos historias, digamos, no, no sabemos qué es lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que por el uso de la talidomida hubieron miles de personas que nacieron sin alguna extremidad, que puede haber sido una extremidad, dos extremidades, tres o cuatro. Hubieron miles de abortos, porque a veces en vez de una extremidad era la cabeza, y una gran cantidad de suicidios de estos niños que nacieron, producto, digamos, que fueron víctimas de la talidomida y que tuvieron, digamos, la amputación de algunos de sus miembros. Y que es una historia que llega hasta el día de hoy, porque la talidomida partió en los 60, procedió hasta los 90, y la farmacéutica pasó de un país a otro, sabiendo que en un país, digamos, ya lo habían retirado por estos efectos, y llegó a otro país a venderlo sabiendo los efectos tóxicos que producía, cosa que fue bastante terrible, y que hasta el día de hoy tenemos víctimas que están solicitando una indemnización de parte de Grunenthal. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, acá lo importante es que uno sí efectivamente tiene que hacer estudios en seres humanos. Es parte indispensable de la investigación farmacológica y de poder tener fármacos que sean seguros para la población. Pero después de todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y con algunos experimentos que fueron bastante trágicos que se hicieron alrededor del mundo, salió la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y varios, digamos, tratados más, dentro de eso los tratados de derechos humanos, en donde se estableció que si vamos a hacer estudios con seres humanos, esos seres humanos, esos voluntarios, que en un principio son voluntarios sanos y en las fases siguientes ya son pacientes, son los socios de esta investigación. O sea, yo no investigo sobre ellos como si fueran, digamos, un animal o una célula, sino que investigo con ellos explicándole todos los posibles riesgos y beneficios que puede traer esta investigación y protegiéndolos hasta el último momento del estudio clínico.
Y eso es sumamente importante, que siempre debe ser respetado y que está en todos los códigos internacionales que tienen que ver con ética y con investigación en seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno tiene la evidencia sobre un fármaco en específico, si me sirve o no me sirve para tratar una patología en específico, hay muchas metodologías que permiten, especialmente a los médicos, poder resumir toda esta información para poder sacar una recomendación de sí, úselo, no úselo, o úselo a veces, cuando son esas veces. Y eso es en parte porque, en primer lugar, uno va a tener una gran cantidad de información sobre un fármaco en específico. O sea, vas a tener por un lado el estudio clínico, pero además del estudio clínico, una gran cantidad de artículos donde se han hecho pruebas a través del mundo, con distintos estudios clínicos, donde se hacen estudios preclínicos también, ¿cierto? En células y en animales para poder definir si es que el fármaco sirve o no sirve, si es seguro o no seguro, estudios para ver si es genotóxico, estudios para ver eficacia, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y evidentemente que los médicos no tienen la capacidad, uno, de revisar toda esa información, porque es demasiada, muchas veces son miles de papers. Y dos, porque tampoco tienen la formación adecuada para entender los diseños experimentales que utilizamos los científicos en diversos papers. Están entrenados para ciertas metodologías, que son las metodologías que más que nada se utilizan en seres humanos. Entonces, como para poder disminuir la complejidad y poder sistematizar toda esta información de forma más rápida posible, es que se han inventado los sistemas que sirven para sistematizar esta información, y uno de ellos, no el único, es el sistema GRADE. Ahora, ¿por qué este sistema es importante? Porque es uno de los sistemas que más se utilizan en Occidente. ¿Y de qué se trata? El proceso GRADE en un principio hace uno una revisión sistemática de las distintas evidencias que hay, distintos papers, distintos artículos científicos que se han publicado alrededor del mundo, en base a la formulación de una pregunta, que puede ser, ¿este fármaco sirve para disminuir la mortalidad? O este fármaco sirve para un outcome en específico. Entonces de ahí se seleccionan cómo aparece acá los desenlaces, ¿cierto? En base a eso reviso si es que busqué toda la evidencia, si es que me faltaron más artículos científicos, se resumen y se evalúa la calidad de la evidencia. Y el tema de calidad de la evidencia es súper relevante, porque el sistema Gray lo que hace, justamente, por lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Que hay muchas metodologías distintas, hay muchos tipos de ensayos diferentes. Entonces, para sistematizarlo de forma más fácil, se evalúa la calidad de la evidencia según ciertos tipos de metodología. Entonces, si es que en los estudios clínicos propiamente tales, esto no abarca estudios que son preclínicos normalmente, eso por lo general los saltan, cosa que yo creo que es un error, especialmente cuando estamos hablando dentro de una pandemia. Ven, ya, es un estudio clínico randomizado, o sea, aleatorizado, es doble ciego, o es simple ciego, o es triple ciego, y le ponen puntaje, y al final suman los puntos y dicen, ya, es bueno o es malo, o no es tan bueno, o es más o menos, y en base a eso es que se define una recomendación. Entonces hay una tabla en donde se pone distintos puntajes para los distintos tipos de estudios clínicos. Y evidentemente los que tienen mayor puntaje son aquellos que son en doble o triple ciego, que eso significa que el paciente no sabe qué es lo que le están dando, sino que normalmente el investigador, la persona digamos que le está dando el fármaco tampoco, sino que lo sabe solamente el investigador principal, que yo no sé a qué grupo pertenezco, si pertenezco a un grupo control, que es donde me están dando un placebo, o pertenezco, digamos, al grupo donde están probando este fármaco innovador para la patología. No lo sé. Entonces, con eso la idea es disminuir el efecto placebo, que normalmente se da, que puede estar cuantificado entre el 20 y el 30%, y poder definir de forma más fácil si es que los resultados son realmente objetivos o hay un poco de subjetividad al respecto. Esa es la idea. Y por eso tienen este puntaje mayor. Todos los estudios que son, por ejemplo, que no son en ciego, o que el control no es placebo, que el control es el tratamiento estándar contra la enfermedad, disminuyen su puntaje. Si es que son casos clínicos, o sea, por ejemplo, estudio de casos más acotados, disminuyen su puntaje. Si es que son estudios de vida real, en donde simplemente yo tengo los pacientes y disminuye el puntaje. ¿Qué es lo que sucede? Yo unas diapositivas atrás les mostré todo el proceso que tiene que pasar un fármaco desde que se descubre hasta que sale al mercado. Estamos hablando de muchos millones de dólares, de muchos millones de euros, dependiendo de lo que yo decía poner, ¿cierto? Y, por ejemplo, si es que yo estoy frente a una pandemia y quiero probar fármacos genéricos, ninguna farmacéutica se va a gastar ese dinero en hacer estos estudios clínicos que son carísimos.
Y una cosa evidente, cuando yo tengo un genérico, ¿cierto? Cualquier persona puede, bueno, no cualquier persona, tengo que evidentemente mantener ciertos rangos de buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Para poder producir un fármaco y inscribirlo en un país y que eso se venda. No tengo protección de patente. La protección de patente dura solamente 20 años y normalmente la farmacéutica parte con la protección de la patente cuando descubre la molécula. Se demora 12 o 15 años en sacarla al mercado, por lo tanto tiene entre 5 y 7 años para recuperar toda esa inversión, y no solamente de la molécula, sino de todas las otras moléculas que se cayeron. Y esto es súper relevante, no es porque las farmacéuticas sean malas tampoco, sino que también tiene que ver con el tema de que para poder invertir en I+D, tengo que poder recuperar la plata que voy invirtiendo para poder hacer más investigación. También va un poco por eso. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo que pasa en una pandemia? En una pandemia hay cosas que son súper relevantes que tengo que tomar en cuenta. Cuando yo normalmente tengo una pandemia, puede ser que sea una enfermedad conocida o puede que no sea una enfermedad conocida. De hecho, todavía estamos esperando que ocurra una pandemia por ébola. Varias veces, digamos, ha salido a la opinión pública que existe esa posibilidad, y digamos, no ha sucedido. Pero básicamente tengo poco tiempo, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad que no es conocida, yo tengo que poder, mientras que está todo esto sucediendo, tengo que poder estudiar la historia natural de la enfermedad, porque no la conozco, ¿cierto? Entonces yo no sé qué es lo que pasa después de que el paciente se infecta, cuánto se demora, cuál es la sintomatología, cómo avanza la clínica, si el paciente se muere o no se muere, si se muere en cuánto tiempo, cómo se contagia, puras preguntas que tengo que resolver. Tengo que preparar al sistema sanitario para poder recibir a esos pacientes, dependiendo de la contagiosidad, si es que, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿cierto? Que tenemos que ir a través de las gotículas, pero hay otros que son aéreos propiamente tales y que, digamos, son mucho más complejos de poder mantener supeditados en un lugar físico en específico, y así sucesivamente. Entonces tengo un montón de variables que no conozco, y a la vez, sin saber la historia natural de la enfermedad, sin saber cómo es la clínica de esa enfermedad, tengo que evaluar fármacos tanto genéricos como innovadores y a la vez también prepararme para tratar de tener una vacuna en el menor tiempo posible. Evidentemente no puedo esperar 2 años para eso. Y eso es una de las razones por las cuales no solamente se espera la producción de un innovador. O sea, yo estudio la enfermedad, encuentro posibles blancos terapéuticos y diseño moléculas que me puedan servir para tratar esa enfermedad. En eso me demoró 12 a 15 años, ¿cierto? No lo puedo hacer durante una pandemia. O sea, lo puedo hacer, puedo tratar de demorarme lo menos posible, pero no puedo, digamos, que dejar que la gente se esté muriendo. Entonces también se evalúan fármacos que son genéricos. Y aquí en parte el problema con la metodología de Gray, que es fantástica para sistematizar información cuando no estamos frente a una pandemia ni en contra del tiempo, como en este caso, sino cuando quiero sacar otros fármacos innovadores, cuando, digamos, son patologías que ya están hace rato, digamos, andando. Entonces, ¿qué es lo que hago, cierto? Normalmente lo que los países hacen son estudios de vida real. ¿Qué significa eso? Que llegan mis pacientes, llegan al hospital y tengo que ver cómo los trato. Y lo primero que uno hace, ¿cierto? Por un tema, digamos, que es como intuitivo, es tratar los síntomas. ¿Es suficiente o no es suficiente? Bueno, eso lo vamos viendo en el camino. Con eso uno va aprendiendo la historia de la enfermedad, va aprendiendo la sintomatología, de cómo se contagia, y no solamente eso, porque por un lado está toda la parte de la clínica, pero yo también tengo que conocer la fisiopatología de la enfermedad y la parte molecular de la enfermedad, de cómo se contagia, cómo entra la célula, qué es lo que pasa dentro de la célula, para poder tener los blancos terapéuticos que yo necesito para poder diseñar un fármaco. Ahí sí. Entonces, con el tema del COVID fue bastante rápido porque se hizo a través de un proceso de ciencia abierta. Eso significa que básicamente todos los que tenían cualquier resultado lo publicaban de inmediato. Y bueno, acá aparece un poco cuál es el camino, digamos, de esta patología, cómo llega el virus, ¿cierto? Cómo se acopla a la célula, qué es lo que pasa dentro de la célula, digamos, después de que parte esto, y eso hace que uno pueda distinguir distintos blancos terapéuticos, en donde se empezaron a probar diferentes fármacos que tenían un mecanismo de acción que me podía servir para potencialmente tratar el COVID. Entonces, bueno, como aparece acá, si quiero diseñar un fármaco, diseñar entre comillas, porque no siempre es partir de cero con un innovador. A veces es tomar un genérico para un nuevo uso o para hacer un uso off-label, que significa básicamente utilizarlo para una patología para la cual no está registrado, pero se ve que puede tener potencialmente un efecto.
tengo que conocer la enfermedad a nivel clínico, a nivel fisiopatológico y a nivel molecular. Entonces acá, por ejemplo, lo que se ve que tenemos en primer lugar, ¿cierto?, el SARS-CoV-2, que se une a través de estos receptores, el AC2, y tengo al lado el TMPRSS2, y con eso el virus, ¿cierto?, puede entrar a la célula y, digamos, al hacer esta translocación, que también puede ser a través de una endocitosis, se trasloca este material genético, el cual luego es transcrito, ¿cierto? Tengo estas proteínas que son las cadenas polipeptídicas bastante largas, donde viene después una proteasa que las corta y con eso se obtienen las proteínas virales necesarias para hacer tanto la transcripción viral de la replicación del virus de RNA en este caso, y después que se forme la cápsida y el virus pueda salir. Tomando en cuenta todos estos mecanismos de acción, se empezaron a ver que habían blancos terapéuticos que podían ser atractivos para fármacos que ya existían, muchos de ellos genéricos, como por ejemplo, aún acá hay algunos, la cloroquina y hidroxicloroquina, que es un fármaco que se utiliza contra la malaria, contra el VIH también. Lopinavir y ritonavir, un fármaco que se utiliza para el VIH, Remdesivir. El Remdesivir tiene una particularidad, además de servir para el VIH, sirve para el MERS. De hecho, está indicado para el MERS, que el MERS es una variable del SARS, que es la versión 1 del SARS-CoV-2, tenemos el SARS sin nada, digamos, y el MERS es un virus que o sea, la patología en sí es más agresiva que la del SARS, y de hecho más agresiva también que el SARS-CoV-2 porque tiene una mortalidad mucho más alta que las otras patologías, y además se ha mantenido en el tiempo, no desapareció como el SARS, sino que el MERS se ha mantenido en Medio Oriente, así que digamos es un problema que aún ocurre, pero tiene la particularidad de que no tiene asintomáticos, de que por lo general la gente cae en cama de forma más rápida, entonces la contagiosidad no es tan alta como sí ocurrió con el SARS y como ahora ocurre con el SARS-CoV-2. Y tomando en cuenta esto, se revisaron diferentes fármacos distintos que tenían una indicación original para otra patología. Entonces, por ejemplo, para el primer paso, que sería la entrada viral a la célula, tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina, como les había mencionado recién, que básicamente lo que hacen es inhibir la famosa proteína spike, que es la que se une al receptor AC2 para poder entrar a la célula. Tenemos algunos inhibidores de hemaglutinina también que tienen la misma función, evitar que el virus pueda entrar a la célula. Tenemos a nivel del RNA algunos fármacos, el más conocido de los que se ha probado hasta el momento, el Remdesivir, ¿cierto? Que, como les había mencionado, es un virus que, o sea, es un fármaco utilizado tanto para el virus del ébola como para el MERS. Y tenemos algunos análogos de la replicación, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es también inhibir la replicación viral por un mecanismo de acción un poco distinto al Remdesivir, donde aparece el ribavirin, favipiravir, la ivermectina también, a pesar de que no es tan conocido, los análisis computacionales indican que por ahí iría el mecanismo de acción. Tenemos lopinavir y ritonavir, que normalmente se utilizan los dos al mismo tiempo como una coterapia, que inhibiría la acción de la proteasa viral, el nelfitavir, oseltamivir, zanimivir, que inhibiría la síntesis de algunos inhibidores, y finalmente la citromicina, que se empezó a usar. Nadie sabe mucho por qué, la historia de por qué se empezó a utilizar la citromicina, y tampoco se sabe realmente cuál podría ser el mecanismo de acción. O sea, se supone que la utilización en un principio era pensando en que ya que el paciente estaba con una neumonía, y la citromicina sirve para la neumonía, a pesar de que sirve para las bacterias, no para los virus, podía disminuir la posibilidad de una confección. Pero al final, a pesar de que se sabía que esto es viral, se utilizó y bueno, ahí está, digamos. Entonces, ¿a qué es lo que voy acá? Si se fijan, la mayoría de estos fármacos son fármacos antiguos. La gran mayoría de ellos no tiene patente. Por lo tanto, tener estudios clínicos que sean de doble ciego, randomizado, con miles de pacientes, es muy difícil porque es muy caro. ¿Qué es lo que sucede si es que yo soy una farmacéutica y me gasto el dinero que lleva, digamos, a hacer un estudio de fase 1, 2 y 3 para poder analizar si estos fármacos me sirven para la patología? Básicamente lo que sucede con eso es que yo puedo publicar, ¿cierto? Hago el estudio clínico, lo inscribo en la EMA o en la FDA, llevo a cabo el estudio clínico, llego a mis resultados y le aviso a todo el mundo finalmente que este fármaco sirve para tal cosa. Entonces, todas las farmacéuticas del mundo pueden producir el fármaco e inscribirlo en los países no tengo no tengo cómo recuperar toda la inversión que tuve que hacer con estos estudios clínicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos estudios clínicos se hacen, pero normalmente los hacen o los gobiernos o los hacen algunas fundaciones.
Y eso fue lo que pasó acá. De hecho, se hizo un gran estudio con la OMS, creo que el famoso estudio Solidarity, pero ¿cuál fue el problema? Cuando se empezaron a hacer estos estudios todavía no se conocía bien la fisiopatología de la enfermedad, no se conocía bien la clínica de la enfermedad. Entonces se cometieron muchos errores en poder definir la metodología más adecuada, el diseño experimental más adecuado para poder ver lo que quería ver, que era si es que el fármaco lograba o que el paciente no muriera, o que el paciente no se agravara, o que el paciente no se contagiara, porque son objetivos distintos. Y como no se conocía, se gastó mucho dinero y no se pudieron ver finalmente los objetivos finales. Esto se supo con el tiempo, y con el tiempo después de que este estudio terminó y que se habían descartado todos estos fármacos, se vio que te había básicamente que repetirlo todo de nuevo, porque probablemente muchos de esos fármacos sí servían. Y ahí es que entraron los gobiernos a hacer estudios, pero no a hacer estudios clínicos de este tipo, que son los que tienen un buen puntaje en GRADE, sino que hacer estudios clínicos que se llaman estudios clínicos de vida real o estudios ecológicos. Y básicamente, ¿qué pasa con estos estudios de vida real o estudios ecológicos? Yo tengo los pacientes y los trato y veo qué pasa. Si veo que se agrava, dejo de tratarlo con esos fármacos y pruebo con otro. Ese es un poco el tema de ensayo y error. Y eso me da un montón de datos de vida real que después yo, haciendo análisis adecuados para todos esos datos de vida real, porque tienen muchas variables, entonces hay que limpiar variables y todo eso, se obtiene lo que se llama la evidencia de vida real. Y esa evidencia de vida real tiene muy poco puntaje dentro de la escala GRADE. Por lo tanto, a pesar de que, por ejemplo, en este momento ya en más de 30 países se utilizan fármacos como, por ejemplo, el favipiravir, que también hay un montón de evidencia con otros fármacos también, ¿cierto? No se toma dentro de las agencias regulatorias, la mayoría, de hecho hay muchas que igual lo han tomado, debido a que el puntaje de la escala GRADE es bajo. Y haciendo vista gorda a todos los estudios de vida real, en donde especialmente países de Asia y de Medio Oriente han sido tremendamente exitosos en ver cómo estos fármacos son capaces no solamente de disminuir el tiempo en la enfermedad, que es súper relevante, como por ejemplo por el tema de las licencias médicas. Pregúntenle a la ISAPRE si es que para ellos es relevante o no la cantidad de días de licencia que le tienen que dar a un paciente, sino que además son pacientes que no se agravan, y como son pacientes que no se agravan, son pacientes que no se mueren. Entonces, evidentemente nos tenemos que preguntar, lo que a mí me funciona cuando no tengo una pandemia, necesariamente me tiene que funcionar cuando tengo una pandemia. Las condiciones son distintas. Y por eso yo espero que salgan de acá un poco cuestionándose qué es lo que sucede cuando tengo estas situaciones de estrés en donde el sistema no puede funcionar igual, porque no tengo el mismo tiempo, y tengo que empezar a innovar, porque ya hacer el trabajo no es suficiente. Eso. Muchas gracias, Marco, por el tiempo y la invitación.